Bienvenido a mi canal. Me alegra que estés aquí. Recuerdo la primera vez que comprendí que una persona puede ser dos tipos de honestidad a la vez. Está la honestidad que practicas con los demás, donde mantienes la voz firme y tu historia ordenada para que nadie tenga que esforzarse más para entenderte. Y luego está la honestidad que practicas en solitario, cuando finalmente admites lo que tu cuerpo ha estado intentando decirte de mil maneras sutiles, mucho antes de que tuvieras un lenguaje para expresarlo. No crecí pensando en la identidad como la gente habla de ella ahora. En mi familia, eras quien eras porque tu apellido era el que era. Porque ibas a la escuela donde ibas, porque aprendiste a estrechar la mano, a mirar a los adultos a los ojos y a no quejarte. Mis padres eran buenas personas, con esa forma ordinaria y agotada en que suelen ser las buenas personas. Querían estabilidad. Querían que estuviera a salvo. También tenían una imagen muy clara del tipo de chico en el que debía convertirme. Y me criaron con la tranquila confianza de quienes creen que si le guías a un niño en una dirección y le mantienes el camino recto, seguirá caminando. Era un niño gentil, pero aprendí pronto a ser duro como se usa un abrigo cuando hace frío. No era fingido. Exactamente. Simplemente no era la historia completa. Practicaba mal los deportes y actuaba como si no me importara. Me reía de chistes que no me hacían gracia porque la risa era una especie de camuflaje. Entendí las reglas antes de entenderme a mí mismo. Los niños no lloraban. A los niños no les importaba la ropa, excepto para asegurarse de que se viera normal. Se suponía que los niños querían crecer y convertirse en hombres limpios. Respuestas y voces firmes. La primera vez que sentí esa extraña atracción hacia algo que se suponía no debía querer, no fue sexual ni emocionante. Fue silencioso. Era la sensación que tienes cuando ves una puerta que no sabías que existía y te preguntas solo por un segundo qué hay detrás. Tenía unos 8 o 9 años, solo en casa durante unos minutos mientras mi madre corría a casa de un vecino. Mi prima mayor había dejado una bolsa de tela en el pasillo después de una visita. Recuerdo la bolsa porque olía a perfume y toallitas para secadora y porque tenía un cardigan suave doblado dentro. El cardigan era pálido, de esos colores que no intentan dominar una habitación. Al principio toqué la manga con un dedo, como si estuviera comprobando si mordía. No pensé que quisiera ser ella ni que quisiera ser una chica. No pensé en nada tan claro. Solo sentí curiosidad mezclada con una especie de ternura prohibida, como encontrar un pajarito y saber que no debes cogerlo. Metí los brazos en el cardigan y me paré frente al espejo del pasillo. Lo que vi seguía siendo yo, un niño con el pelo revuelto y una camiseta demasiado grande. Pero la tela cambió mi forma de ser. Los hombros se asentaron. Suavizó mi silueta de una manera que me hizo relajar el pecho. Recuerdo exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día sin darme cuenta. Entonces oí el picaporte de la puerta principal vibrar y el pánico me golpeó tan rápido que me ardieron las orejas. Me quité el cardigan de un tirón, lo metí de nuevo en el bolso y me senté en el sofá como si hubiera estado haciendo la tarea. Cuando mi madre entró, no la miré. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría. No lo hizo. Me besó la parte superior de la cabeza y me preguntó qué quería cenar. Ese momento debería haber desaparecido. Debería haber sido la extraña curiosidad de un niño. Pero no desapareció. Se alojó en mí como una astilla. No dolía todo el tiempo, pero siempre estaba ahí. No sabía qué significaba, así que lo traté como si fuera peligroso. Eso es lo que hacen los niños cuando no tienen palabras. Deciden que algo es malo y luego intentan ser lo suficientemente buenos como para dejarlo atrás. En la secundaria, el mundo se convirtió en un sistema de pruebas tácitas. La masculinidad no era solo una descripción. Era una actuación que otros chicos calificaban a diario. Aprendí a no meter las manos en los bolsillos porque alguien me dijo una vez que caminaba como una niña. Practiqué bajar la voz. Observaba cómo se paraban los chicos populares, cómo reían, cómo se daban palmadas en la espalda. No era que quisiera ser como ellos. Era que quería el alivio de no ser notada. En casa, mis padres no hablaban de género como una idea. Era solo el aire que respirábamos. Mi papá arreglaba las cosas. Mi mamá manejaba todo lo demás. Y ambos estaban cansados de una manera que hacía que sus expectativas parecieran no negociables. No eran crueles, pero estaban seguros. La certeza puede ser su propio tipo de presión porque no deja espacio para las preguntas. Cuando vives dentro de la certeza de otra persona, tu confusión comienza a sentirse como un fracaso personal. Para cuando estaba en la escuela secundaria, había desarrollado una habilidad privada. Podía separar mis sentimientos de mi cara. Podía estar nerviosa y parecer tranquila. Podía ser curiosa y parecer aburrida. Podía estar sola y parecer ocupada. La gente me elogiaba por ser tranquila. Los maestros decían que era inmadura. Los amigos decían que era relajada.
Pensé que esos cumplidos significaban que estaba teniendo éxito. Lo que significaban era que estaba desapareciendo. Y entonces, cuando tenía 17 años, la primera grieta real en ese cuidadoso autoborrador llegó de la forma más común posible, un desafío lúdico. Era un fin de semana de finales de primavera, de esos días en los que el sol se siente personal, como si te hubiera elegido específicamente para calentarte. Unos amigos y yo estábamos pasando el rato en casa de alguien mientras sus padres estaban fuera. Había bocadillos, mala música y la aburrida confianza de los adolescentes que creen estar inventando la libertad. Una de las chicas, lista, divertida y siempre con el coraje de decir lo que todos pensaban, sacó una bolsa de ropa que había cogido de segunda mano para un disfraz en el colegio. Empezó como una broma. Hagamos un intercambio, dijo. ¿Quién lo lograría mejor? La idea no era explorar nada profundo. Era reír, tomar fotos, retarse a pasar vergüenza. Los chicos pusieron los ojos en blanco y se hicieron los ofendidos, que era exactamente como se suponía que debías actuar si ibas a hacerlo de todos modos. Alguien dijo, ni hablar. Y alguien más dijo, vamos, tienes miedo. Y la maquinaria social de la adolescencia hizo lo que siempre hace. Convirtió una elección en una prueba. Recuerda, en el momento en que acepté. No fue valentía. Fue lo contrario. Fue el miedo a ser la única que se negaba. Me dije a mí misma que era inofensivo. Me dije a mí misma que solo era ropa. Me dije a mí misma que si lo hacía, delante de todos riéndose, no podía significar nada serio. Eligieron algo para mí que pensaron que sería extra ridículo. Un vestido sencillo, nada elegante, nada revelador, solo un vestido de diario hasta la rodilla con un estampado ligero. No tenía nada de gracioso en sí mismo, pero en mí se convirtió en un accesorio porque así es como lo trataban todos. Lo empujaron en mis brazos y comenzaron a corear mi nombre como si estuviéramos en un partido deportivo. Fui al baño a cambiarme. Me temblaban un poco las manos y me dije a mí misma que era porque estaba a punto de ser humillada. Me saqué el vestido por la cabeza y la tela cayó por mi cuerpo con un peso que me resultó desconocido, como una gravedad diferente. Me miré en el espejo. Por un momento, vi exactamente lo que esperaba. Un adolescente desgarbado con un vestido que parecía absurdo. Entonces ocurrió algo más silencioso de lo que pensaba. Caí de hombros y aflojé la mandíbula. Me sentí presente, no como si me hubiera convertido en otra persona, sino como si hubiera dejado de esforzarme tanto por ser alguien. Abrí la puerta del baño y salí. La habitación estalló. La gente reía, vitoreaba, señalaba con sus teléfonos. Alguien silbó. Alguien hizo un chiste que no recuerdo porque mi cerebro no grababa sus palabras tanto como la sensación en mi propia piel. Sonreí porque debía hacerlo. Hice un chiste porque debía hacerlo. Di una pequeña vuelta tonta porque les hacía reír, y ese era el objetivo. Pero debajo de la actuación, había una calma firme e inquietante. Era como encontrar una frecuencia en una radio que no sabías que tu cuerpo podía recibir. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, me acosté en la cama y miré al techo. Sentí vergüenza, pero no por la razón que esperaba. No me avergonzaba que mis amigos me hubieran visto con un vestido. Me avergonzaba que una parte de mí lo hubiera deseado. Seguía repasando la sensación de la tela, como mi postura había cambiado sin esfuerzo. Intenté convencerme de lo contrario. Es solo novedad. Es solo rebelión. Es solo rareza adolescente. Pero el recuerdo se mantuvo vivo, como una cerilla que se niega a apagarse incluso después de soplarla. En los meses siguientes, hice lo de siempre. Cuando algo me asustaba, intentaba controlarlo. Me volví más estricto conmigo mismo. Me esforcé al máximo por ser normal. Hacía más ejercicio. Me reía más fuerte de los chistes del vestuario. Salí con una chica que me gustaba de verdad y la trataba bien. Pero también usé la relación como escudo. Demostrarme a mí mismo y a los demás que estaba bien. Si podía ser un buen novio, lo que pasara en ese baño no tenía por qué importar. El problema de usar a alguien bueno como escudo es que convierte tu vida en un tribunal. Siempre estás presentando pruebas. Siempre estás intentando ganar un caso en tu contra. Y la parte de ti que está siendo procesada no desaparece. Simplemente aprende a esconderse mejor. La universidad me dio distancia de mi familia y un nuevo tipo de presión, la libertad. La gente habla de la libertad como si fuera algo que sana automáticamente, pero la libertad puede ser aterradora cuando no sabes quién eres sin las reglas. Durante el primer año, me reinventé de maneras pequeñas y socialmente aceptables. Probé diferentes grupos de amigos. Cambié mi forma de vestía, no de forma femenina, sino de una forma que parecía intencionada. Me permitía leer libros que no me habían asignado. Iba a fiestas y bebía lo justo para sentirme incluida, pero no tanto como para perder el control. Y aún así,
Esa astilla seguía ahí. Una noche, durante mi segundo año, fui a una pequeña reunión en un apartamento fuera del campus. Eran sobre todo gente de un club de arte, amigos de amigos. Había una relajación que me resultaba desconocida. La gente no adoptaba tantas posturas. Las conversaciones eran más extrañas y sinceras. Alguien pintaba en un rincón. Alguien ponía música suave en un altavoz. Y nadie intentaba ponerla lo suficientemente alta como para ahogar los pensamientos. En algún momento, el tema de la ropa surgió de forma casual, como suele ocurrir en las salas donde la gente tiene menos miedo de ser juzgada. Un chico que acababa de conocer mencionó que a veces usaba faldas porque eran cómodas. Lo dijo como si estuviera hablando de zapatillas deportivas. Sin disculpas, sin defensas, solo hechos. Se me encogió el estómago, no con asco, sino con un anhelo tan intenso que me sorprendió. Él notó mi expresión y me preguntó si estaba bien. Lo dijo demasiado rápido. Sí, solo estaba cansada. No insistió. Más tarde, cuando volví a mi dormitorio, con el aire tan frío que me hacía llorar, me di cuenta de algo que cambió mi forma de entenderme a mí misma. Mi miedo no era realmente la ropa. Era lo que la ropa pudiera revelar. Era la posibilidad de que, si me permitía sentir esa calma de nuevo, no podría fingir que no la necesitaba. Ese fue el principio de la fase de descubrimiento. Aunque en ese momento no lo sentí como un descubrimiento. Fue como un desenredo lento y reticente. No salí a comprarme un vestido al día siguiente. No anuncié nada. Hice lo de siempre. Lo abordé como un problema a resolver, en silencio, en privado, con el máximo control. Empecé con información. Leí ensayos y publicaciones en foros a altas horas de la noche. No los sensacionalistas, sino los reflexivos donde la gente hablaba de la expresión de género como algo humano, no como un chiste. Aprendí que vestirse para la multitud significaba cosas diferentes para cada persona. Para algunos fue rendimiento, para otros comodidad, para otros identidad, para otros solo tela y libertad. Aprendí que no todos los que hacían estrés cruzado eran transgénero y no todos los transgénero hacían estrés cruzado. Y que el mundo real era más desordenado y más matizado que los estereotipos que había absorbido sin darme cuenta. La parte educativa ayudó, pero no respondió a la pregunta más difícil, que era personal. ¿Qué significó para mí? La primera vez que experimenté de nuevo sola fue casi cómicamente pequeño. Estaba lavando la ropa en el sótano de la residencia a altas horas de la noche. Alguien había dejado una bufanda negra sencilla en la caja de objetos perdidos. No la robé. No la llevé a mi habitación. Simplemente la envolví alrededor de mi cuello mientras esperaba a que se secara mi ropa. La tela era suave, como suelen ser las bufandas, y se ajustaba a mi piel de una manera que se sentía a la vez ordinaria y extrañamente relajante. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó. Y, sin embargo, sentí que estaba haciendo algo enorme, algo que podría cambiar el mapa de mi vida si alguien lo descubría. Así es como funciona el miedo. Infla pequeños actos hasta convertirlos en catástrofes. Meses después, cuando por fin me compré algo, no fue nada del otro mundo. Era un cardigan sencillo de una tienda. Donde nadie me miraría dos veces. Me dije que era unisex, lo cual era cierto, pero también una forma de darme una negación plausible. Lo usaba en mi habitación mientras estudiaba, luego me lo quitaba cuando mi compañero de piso volvía y me lo volvía a poner después de que se durmiera. Cada vez que lo hacía, sentía esa misma exhalación en el pecho, la misma sensación de alineación silenciosa. También sentía culpa. No porque estuviera lastimando a alguien, sino porque me estaba escondiendo. Esconderse crea su propio peso moral. Te hace sentir que tu existencia es una especie de engaño. Incluso cuando nadie te ha preguntado la verdad, empiezas a sentir que mientes simplemente por vivir. Esa culpa me llevó a una encrucijada. O paraba, la enterraba, intentaba ser la versión de mí misma que todos esperaban, o enfrentaba lo que estaba aprendiendo, que esto no iba a desaparecer, y que tal vez no tenía por qué desaparecer. Ojalá pudiera decirte que elegí el camino valiente de inmediato. No lo hice. Mi siguiente fase fue el miedo, y duró más de lo que me enorgullezco. El miedo no se manifestaba como gritos ni ataques de pánico, aunque tuve algunos momentos parecidos. El miedo parecía una automonitorización constante. Parecía calcular el riesgo en situaciones ordinarias. Si iba de compras, ensayaba lo que diría si alguien conocido me veía cerca del pasillo equivocado. Si tenía novia, sentía que se me revolvía el estómago cuando hablaba casualmente de un hombre de verdad como un cumplido porque no sabía si contaba. Si visitaba casa, empacaba de una manera que no dejara evidencia, ninguna etiqueta perdida, ningún olor desconocido. El miedo también parecía como si estuviera tratando de negociar conmigo mismo. Puse reglas.
Me dije a mí mismo que solo estaba bien si se mantenía en privado. Me dije a mí mismo que solo estaba bien si no afectaba a nadie más. Me dije a mí mismo que solo estaba bien si seguía siendo en todos los demás sentidos el tipo de hombre que mi familia reconocería. Las reglas pueden ser útiles cuando te protegen del daño. También pueden convertirse en jaulas cuando te protegen de ti mismo. La primera consecuencia real de mi escondite no vino de ser descubierto, sino de la tensión del secreto. Me volví distante. Seguía siendo amable, seguía siendo confiable, pero había una parte de mi mente siempre en otra parte, siempre gestionando el compartimento oculto de mi vida. Mis amigos notaron que era difícil descifrar. Una amiga me dijo una vez con dulzura que a veces sentía que estaba tras un cristal. Quería explicarlo. No podía. A mediados de mis veintitantos, después de la universidad, me mudé a una nueva ciudad por trabajo. El trabajo era estable, de esos que se ven bien en el papel. Mis compañeros eran amables, con esa educación que se tiene cuando todavía se están probando. Alquilé un apartamento pequeño e intenté construir una vida adulta a base de rutinas, desplazamientos, gimnasio, compras, llamadas a mis padres donde hablábamos del tiempo y del trabajo y poco más. Vivir sola me daba privacidad, y la privacidad me daba espacio. Al principio, usaba ese espacio para hacer lo que había estado haciendo durante años, compartimentar. Compré algunas prendas que me parecían bien, nada extravagante. Las guardaba en una caja. Me decía a mí misma que era una válvula de escape inofensiva, como escribir un diario, algo privado que me ayudaba a descomprimirme. Pero cuanto más tranquila me sentía en esos momentos, más doloroso se volvía volver al resto de mi vida. No porque el resto de mi vida fuera malo, sino porque se sentía incompleto. Era como vivir en una casa donde una habitación es cálida, luminosa y llena de aire, y el resto es funcional, pero tenue. Puedes sobrevivir en las habitaciones oscuras, pero una vez que te sientas en la cálida, el contraste se vuelve difícil de ignorar. Aquí es donde la historia se vuelve menos sobre la ropa y más sobre la identidad en un sentido más amplio. La diferencia entre interpretar un rol y habitar un yo. Empecé terapia después de una semana particularmente sombría en la que no podía dormir ni concentrarme y sentía que estaba constantemente al borde de las lágrimas sin una razón clara. No empecé terapia porque quisiera hablar sobre el estrés extremo. Empecé porque sentía que mi vida estaba técnicamente bien y emocionalmente invivible y no quería convertirme en el tipo de persona que se derrumba silenciosamente mientras sigue llegando a tiempo al trabajo. En las primeras sesiones, le di vueltas al tema como si fuera un cable de alta tensión. Hablé sobre el estrés. Hablé sobre el perfeccionismo. Hablé sobre las expectativas familiares. Hablé sobre sentirme desconectada de mí misma. Mi terapeuta escuchó con esa firmeza que me hizo sentir expuesta y segura. Finalmente, en una sesión en la que me quedé sin palabras, lo dije, no dramáticamente, solo como un hecho. Le dije que a veces usaba ropa de mujer y que me tranquilizaba y que la calma me asustaba. Ella no se inmutó. No sonrió como si fuera tierno. No lo trató como un problema que solucionar. Preguntó, ¿qué sientes tú por la calma? ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? Esa pregunta fue una puerta. Alejó la conversación de la vergüenza y la acercó a la experiencia. Me permitió hablar de cómo me relajaba, cómo mi respiración se ralentizaba, cómo me sentía menos como si estuviera probando mi propia vida. Me preguntó qué temía que pasara si aceptaba esa parte de mí. Las respuestas salieron a borbotones. Perdería el respeto. Decepcionaría a mis padres. Se burlarían de mí. Estaría sola. Me convertiría en alguien irreconocible. Había lastimado a alguien a quien amaba al no ser quien ellos creían que era. Y entonces me preguntó algo que aún recuerdo. ¿El daño está en la ropa o en esconderme? Esa pregunta no resolvió nada al instante, pero replanteó la cuestión moral. No estaba lastimando a nadie al usar ropa diferente. Pero poco a poco me estaba haciendo daño al vivir como si mi comodidad fuera un delito. Y cuando te haces daño durante suficiente tiempo, empiezas a filtrar ese dolor hacia otros. La gente, incluso sin querer. Te vuelves menos presente, menos paciente, menos abierto. También conviertes las relaciones en actuaciones. La terapia me empujó a la fase de reflexión. Reflexionar no es solo pensar. Es estar dispuesto a mirarte a ti mismo sin buscar inmediatamente el castigo. Es preguntarte qué necesitas y por qué lo necesitas, y si puedes satisfacer esa necesidad de forma responsable y amable. Empecé a comprender que mi identidad no era un simple interruptor etiquetado como hombre o no hombre. Era un sistema complejo de valores, experiencias, temperamento y expresión. La ropa era un lenguaje. Mi cuerpo solía comunicar algo que mi boca no había aprendido a decir. El mensaje no era quiero atención. No era quiero escandalizar a la gente. Era más bien quiero permiso para ser amable sin disculparme.
También empecé a ver cuánto de mi miedo era prestado. Había heredado la incomodidad de los demás sin cuestionarla. Había internalizado la idea de que la masculinidad es frágil, que todo lo femenino la contamina, que el respeto depende de mantenerse dentro de un guión estrecho. Esas ideas no eran verdades. Ellos eran hábitos sociales. Y los hábitos sociales se pueden cambiar, pero no sin un costo. El costo es importante. Si cuento esta historia responsablemente, no puedo fingir que las consecuencias fueron todas ordenadas e inspiradoras. Hubo pérdidas. Hubo conversaciones incómodas. Hubo personas que no entendieron. Hubo momentos en los que deseé poder rebobinar y volver a la simplicidad de la negación. La primera persona a la que se lo conté fuera de la terapia fue alguien en quien confiaba, un amigo que había hecho en el trabajo que se había vuelto real de esa manera poco común en que a veces lo hacen las amistades adultas. Quedamos para tomar un café un domingo por la tarde. Tenía las manos sudorosas alrededor de la taza. Me dije a mí misma que siempre podría echarme atrás. Me dije a mí misma que podía decirlo como una broma. En cambio, se lo dije claramente. Dije que había estado explorando mi expresión de género en privado durante años. Dije que no era sexual. Dije que no se trataba de engañar a nadie. Dije que se trataba de consuelo, honestidad y aprender a ser yo misma. Esperaba que se alejara. Me miró fijamente durante un largo rato y sentí un nudo en el estómago. Luego asintió y dijo, «Está bien, gracias por confiar en mí». Me preguntó qué necesitaba de él. Me preguntó qué palabras que quería que usara. Admitió que no sabía mucho al respecto y que a veces podía meter la pata, pero no se iría a ninguna parte. Ese día volví a casa y lloré, no porque la conversación hubiera sido dolorosa, sino porque había sido amable. La amabilidad puede ser abrumadora cuando te has estado preparando para la crueldad. Esa conversación no lo solucionó todo mágicamente. Hizo algo más práctico. Demostró que el mundo no se acaba cuando alguien lo sabe. Demostró que podía ser honesta y aún así ser respetada. También reveló una nueva responsabilidad. Si iba a compartir esta parte de mí con los demás, tenía que hacerlo con cuidado. Tenía que considerar el contexto, el consentimiento y el impacto emocional. Tenía que tener claro que esto no era una exigencia de validación, sino una solicitud de comprensión. El siguiente paso fue más difícil. La familia. Mis padres me querían, pero su amor venía empaquetado con expectativas que no sabían que eran opcionales. Esperé más de lo necesario. En parte por miedo y en parte porque quería estar segura de mí misma antes de pedirles que se extendieran. No quería entregarles mi confusión y esperar que la llevaran consigo. Quería. Acércate a ellos con firmeza. Cuando finalmente visité su casa y decidí hablar, elegí una noche tranquila después de cenar. Los platos estaban lavados. La televisión estaba apagada. Mi madre doblaba la ropa. Mi padre leía algo en su teléfono. La escena ordinaria me hizo un nudo en la garganta porque me recordó cuánto no quería perturbar su sentido de normalidad. Les dije que había estado en terapia. Les dije que me había dado cuenta de que había estado cargando con mucha vergüenza por cosas que en realidad no estaban mal. Les dije que había estado explorando mi identidad y expresión. No empecé con la palabra vestirse de manera desagradable. Empecé con los sentimientos porque los sentimientos son más difíciles de discutir. Dije que había pasado años tratando de ser lo que creía que se suponía que debía ser y que eso me había vuelto ansiosa y distante. Dije que quería ser más honesta y estar más presente. Mi madre escuchó con la intensa concentración que usaba cuando tenía miedo de equivocarse en algo. La cara de mi padre se quedó quieta como cuando no sabía qué decir pero no quería demostrarlo. Entonces les hablé de la ropa. Dije que a veces usaba vestidos o ropa de mujer en privado. Dije que me ayudaba. Sentirme tranquilo y conectado conmigo mismo. Dije que no lo hacía para llamar la atención ni que les pedía que lo entendieran todo de inmediato, sino que no lo tomaran como un fracaso moral. Hubo un silencio tan largo que pude oír el zumbido del refrigerador. Mi padre se aclaró la garganta y dijo, ¿y eso qué significa? No con enojo, sino con franqueza, como si intentara encontrar el límite de un nuevo mapa. Dije, lo más auténtico que tenía significa que sigo siendo yo. Significa que estoy aprendiendo lo que me hace sentir completo. No borra nada de quién he sido. Solo añade honestidad. Mi madre me preguntó si era infeliz. Dije que había sido infeliz como la gente que vive a medias. Dije que no quería seguir viviendo así. Empezó a llorar en silencio, lo que al principio me asustó porque asumí que las lágrimas significaban rechazo. Pero dijo, simplemente no lo sabía. Odio que te sintieras solo. Mi padre no lloró. No me ofreció consuelo inmediato. Hizo preguntas prácticas. ¿Estaba a salvo? ¿Me estaban acosando? ¿Planeaba contárselo a todo el mundo? ¿Estaba segura de que no era una fase?
Algunas de las preguntas me dolían, pero entendí de dónde venían. Él intentaba protegerme usando las únicas herramientas que tenía, precaución y control. Le dije que no estaba segura de qué etiquetas aplicar y que no necesitaba decidir de inmediato. Le dije que no se trataba de cambiar mi cuerpo, no en este momento, y que no estaba pidiendo permiso, sino respeto. También le dije algo que no había planeado decir, que necesitaba que tuviera cuidado con sus palabras porque su aprobación siempre había sido algo importante en mi vida y estaba tratando de dejarla pasar sin dejarla caer. Esa conversación no terminó con un abrazo familiar perfecto y una lección aprendida. Terminó con agotamiento. Nos fuimos a la cama y dejamos el tema colgando como un abrigo en una silla. A la mañana siguiente, mi papá preparó café como siempre. Mi mamá me preguntó si quería panqueques. La vida continuó, lo cual fue reconfortante y extraño a la vez. En las semanas siguientes, mi mamá me envió más mensajes de texto. Me envió artículos sobre salud mental, no sobre género específicamente, sino sobre aceptación y comunicación. Era su manera de comunicarse. Mi papá era más tranquilo. Cuando hablábamos por teléfono, él evitaba el tema, pero tampoco hacía bromas ni insultaba. Para él, eso era esfuerzo. Aprendí a reconocer el esfuerzo incluso cuando no parecía cariño. Esta fue la fase de aceptación. Pero la aceptación no llegó como un gran momento. Llegó como una serie de pequeñas decisiones. No castigarme, no mentir cuando la honestidad era apropiada, no tratar mis propias necesidades como inconvenientes. La aceptación también significó aprender a poner límites. No revelé mi vida privada a todos los compañeros de trabajo. No responsabilicé a mis amigos de mi autoestima. No convertí mi identidad en un debate. Tenía que ganar. Practiqué una confianza más discreta, sabiendo lo que era verdad sin necesidad de que todos estuvieran de acuerdo. A medida que me sentía más cómoda, comencé a integrarme. La integración es la última fase, y es la más común. Es donde dejas de pensar en tu identidad como un proyecto secreto y comienzas a tratarla como parte del tejido de la vida, como cualquier otro aspecto de ti que necesita cuidado. La integración significó crear rutinas que apoyaron mi salud mental en lugar de erosionarla. Continué con la terapia. Aprendí a nombrar mis emociones antes de que surjan. Se convirtió en crisis. Aprendí a darme cuenta de cuando la vergüenza intentaba influir en mis decisiones. La vergüenza tiene una voz particular. Habla con absoluta certeza. Dice, eres ridículo. Estás roto. Lo vas a arruinar todo. Cuando aprendí a reconocer esa voz, pude responderle con algo más firme. No estoy haciendo nada malo. Estoy aprendiendo. Puedo ser responsable y honesto al mismo tiempo. La integración también significó empatía no solo conmigo mismo, sino también con los demás. Cuando exploras algo que la sociedad estigmatiza, aprendes rápidamente lo fácil que es juzgar lo que no entiendes. Empecé a pensar en todas las otras maneras en que la gente se esconde. El niño que le aterroriza admitir que está deprimido. El padre que se avergüenza de necesitar ayuda. El amigo que se ríe demasiado fuerte para disimular su soledad. Mi historia era específica, pero la estructura emocional era universal, el anhelo de ser visto sin ser castigado. Empecé a elegir las relaciones de forma diferente. Dejé de salir con personas que consideraban la masculinidad como una jerarquía rígida, no porque fueran malas, sino porque no podía respirar con ellas. Busqué personas que pudieran contener la complejidad. Sin pánico. Cuando conocí a alguien que eventualmente se convirtió en mi pareja, se lo dije antes que a nadie. No en la primera cita, no como una prueba, sino como un acto de respeto. Dije, hay algo importante en mí que quiero que sepas porque no quiero construir nada sobre el silencio. Hicieron preguntas. Escucharon. Admitieron lo que no sabían. También establecieron límites, lo cual agradecí. Hablamos de privacidad. Hablamos de seguridad. Hablamos de la diferencia entre expresión e identidad y cómo esas líneas pueden ser claras para algunas personas y difusas para otras. Hablamos de cómo manejar situaciones sociales, cómo apoyarnos mutuamente, cómo ser honestos sin convertir nuestra vida en una conversación constante sobre mí. Eso, más que nada, me enseñó lo que es una integración saludable. No se trata de exigir que todos se adapten al instante. No se trata de usar la identidad como excusa para evadir la responsabilidad. No se trata de esperar elogios por ser uno mismo. Se trata de hacer el trabajo, comunicarse, respetar la comodidad de los demás sin abandonar la propia y tomar decisiones que se alineen con tus valores. A veces todavía siento miedo. Hay lugares en el mundo donde un hombre con vestido es tratado como una amenaza o una broma. No soy ingenua al respecto. La seguridad es real. Las consecuencias son reales. He aprendido a evaluar el riesgo sin convertirlo en una razón para odiarme.
He aprendido que el respeto por uno mismo no es lo mismo que el desafío. A veces, el respeto por uno mismo es silencioso. A veces es elegir no entrar en entornos que te exigen encogerte. A veces es construir una vida donde no tienes que hacerlo. Si estás escuchando esto y eres alguien que ha sentido esa extraña y confusa atracción hacia algo que te dijeron que no deberías querer, quiero ser cuidadosa con lo que digo a continuación. No estoy aquí para decirte lo que eres. No estoy aquí para presionarte hacia ninguna etiqueta. Estoy aquí para decirte lo que necesitaba escuchar. La curiosidad no es un delito. La comodidad no es un fracaso moral. La ropa no es carácter. La verdadera pregunta no es si encajas en el guión de otra persona, sino si puedes vivir contigo mismo cuando nadie te ve. Lo que empieza como un desafío lúdico puede volverse serio, no porque hayas cruzado la línea del peligro, sino porque has tropezado con la verdad. Y la verdad tiene una forma de pedir una vida más grande que la que planeaste. Para mí, el vestido no creó una nueva faceta de mí. Reveló una faceta que había estado esperando en silencio permiso para existir sin ser objeto de burla. Me mostró que no tenía que elegir entre ser buena persona y ser honesta. Podía ser ambas. Pero tenía que dejar de confundir el miedo con la virtud. También tenía que aceptar que mi historia afectaría a otras personas y que parte de ser responsable era darles tiempo. No todo el mundo lo entenderá. Algunos necesitarán educación. Algunos nunca lo entenderán. No puedes controlar eso. Lo que sí puedes controlar es cómo te tratas a ti mismo y cómo tratas a los demás mientras creces. Puedes elegir la paciencia sin traicionarte. Puedes elegir la honestidad sin crueldad. Puedes elegir límites que protejan tu salud mental sin convertir al mundo en un enemigo. Ahora, cuando miro a esa chica de 17 años en el espejo del baño, no siento vergüenza. Siento ternura. Pienso en lo mucho que trabajaba para ser aceptable y lo poco que creía. Se merecía tranquilidad. Ojalá pudiera poner una mano en su hombro y decirle que no siempre estará en guerra consigo mismo. Que la calma que sentía no era una trampa. Era una pista. Sigo aprendiendo. La integración no es una meta. Es una práctica. Algunos días parece confianza. Algunos días parece elegir descanso. Algunos días parece llamar a mis padres y notar que mi papá lentamente ha comenzado a preguntar cómo estoy de una manera que suena más a curiosidad que a precaución. Algunos días parece mi mamá enviándome un mensaje que simplemente dice te amo sin condiciones. Y a veces parece yo parada frente a mi propio espejo, no para juzgar si parezco convincente o aceptable, sino para comprobar si me siento yo misma. Porque el objetivo nunca fue convertirme en un espectáculo. El objetivo era volverme completa. Gracias por ver y pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a entenderte a ti misma o a los demás un poco mejor, siéntete libre de explorar más en el canal.